Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, el capítulo 11. Hoy comenzamos un nuevo capítulo en nuestro libro de estudio, el capítulo 11. Y en esta porción de escritura que vamos a leer, porque vamos a leer los versos 1 al 4, vemos la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Es un modelo de cómo debemos orar. También esta porción de escritura es conocida comúnmente como el Padre Nuestro, o también como la oración de Jesús, pero es realmente simplemente la oración de los discípulos, un modelo que Jesús dejó para sus discípulos y para nosotros también. No es que debemos repetir palabra por palabra esta oración, pero sí podemos usarla como un modelo para nosotros. Vamos a leer los versos 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Como dijimos, este es un modelo. Aquí vemos todos los elementos que deben incluirse en una oración. Otra vez queremos recalcar que Jesús nos está diciendo aquí que debemos repetir palabra por palabra lo que Él dijo. Porque la oración es simplemente una conversación con nuestro Padre Celestial. Nosotros conversamos con nuestro Padre Celestial y no necesitamos usar palabras repetidas ni tampoco aprendidas, sino hablamos del corazón. De nuestro corazón sale las palabras, sale los pensamientos, los deseos, las peticiones que usamos y que decimos a nuestro Padre Celestial. Ahora, antes de comenzar el estudio mismo de esta porción de la Escritura, yo creo que sería provechoso considerar la importancia de la oración. Así que antes de considerar esta porción de la Escritura, vamos a ver la importancia de la oración. Y vamos a leer una porción en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel capítulo 12 y el verso 23. Así dice el profeta fiel de Dios, hablando a Israel, un pueblo rebelde, un pueblo que quería un rey como todas las naciones, una nación que estaba rebelando contra su Dios. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes, os instruiré en el camino bueno y recto. Admirable actitud de Samuel, un profeta fiel a Dios. Ahora, cuando pensamos acerca de lo que es el pecado, generalmente tenemos la idea de homicidio, fornicación, adulterio, cosas así que son obviamente pecado. En nuestro concepto, tales vileces son pecados, y ciertamente lo son. Pero en el concepto de Dios hay otras cosas que también son pecados, aunque en nuestro criterio tal vez no parezcan serlo. Tenemos que recordar que hay pecados de comisión
y hay pecados de omisión. Los hechos y las acciones en directa desobediencia a Dios son pecados de comisión, algo que hemos cometido. Los hechos y las acciones que debían hacerse y no se hacen son pecados de omisión. Omitir es dejar de hacer algo o pasarlo por alto. Si quisiésemos una lista de las cosas que son pecados según la opinión del hombre, nombraríamos los hechos más horribles. Dios ya hizo una lista y nombró en ella las acciones, actitudes y cosas que debían hacerse y que no deben ser hechas, que incluye pensamientos, acciones, actitudes y actividades. Una acción o actitud no tiene que ser vil o sucia para ser pecado. Basta una omisión. Basta una omisión. Esto es pecado y es el pecado más frecuente también. Daremos cuenta a Dios por las cosas que cometemos y también por las que omitimos. En la lengua hebrea se emplean varias palabras para hablar del pecado y significan, por ejemplo, rebelión, perversión y tropiezo, errar el blanco, desobediencia e iniquidad. Son algunas palabras que encontramos. En el griego significa desviación del camino, una deuda o también violación. La palabra que viene del latín, o la palabra pecar, que viene del latín, significa faltar, fallar o delinquir. Alguien dijo, cualquier pensamiento, palabra u obra contra la ley de Dios es pecado. Concluimos diciendo que el pecado es toda desobediencia a Dios, y todo pecado ofende a Dios. Y repitiendo lo que dijo Samuel, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando o omitiendo rogar por vosotros. Noten la sencillez de Samuel, cuán sencillo él fue a la voluntad de Dios. Samuel consideró que fue pecado no orar por el pecado. Estas fueron las palabras del profeta Samuel al pueblo de Israel, un pueblo rebelde a Jehová, y aquellos que fueron levantados por él. Al considerar la conducta del pueblo, hallaremos que no merecían que el profeta rogara por ellos. Sin embargo, Samuel dijo, lejos sea de mí que peque contra Dios, dejando o omitiendo rogar por vosotros. Él consideró la falta de oración por sus hermanos como pecado contra Dios. Esto concuerda con lo que dice Santiago, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a seguir con estos pensamientos acerca de la importancia de la oración. Es un privilegio, no simplemente un mandamiento, sino un privilegio de orar.